Asoma Visión, canal de vida. Con la unción de Dios. Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Hoy en la Noche con Pauli. Lamentablemente Pauli no se encuentra todavía acá, pero sabemos que ya aterrizó hace poquitos minutos acá en la capital de los ecuatorianos y queremos mandarle un saludo muy cordial a Pauli. Nos hace mucha falta y quiero darle la bienvenida también esta noche al pastor Iván López, que una vez más nos acompaña. Así es que, pastor, bienvenido a este programa especial sobre la Semana Santa, en el cual estamos tratando temas realmente que son importantes. Pastor, buenas noches. Buenas noches, Alex, y buenas noches, amigos de Asoma Visión. Bueno, estamos contentos porque realmente ha habido una acogida realmente increíble a través de la página web www.dileunamigo.tv y queremos dar una noticia. En este momento usted puede entrar para que ustedes puedan chatear en vivo. Queremos mandar saludos a la gente de Mérida, en España, que nos han escrito, pastor, saludándonos, y también saludando al pastor Arturo Merero para que se pueda abrir una iglesia bautista de Tania allá en España. También nos están saludando desde Puerto Rico, nuestro hermano George nos está saludando en este preciso momento. Un saludo también para Puerto Rico y a toda la gente que se conecta a través de www.dileunamigo.tv. Queremos invitarles a que sus preguntas, porque tenemos un tema muy importante. Estaremos conversando acerca de un pequeño breve resumen de lo que es la Pascua, el tema de ayer, y también sobre las tradiciones que el día de hoy se están haciendo en cuanto a este tema sobre la Pascua. Muchas cosas se han desvirtuado, muchas cosas se han cambiado, creo yo, pastor. Así es que, ¿por qué no le damos un pequeño adelanto a la gente para que se comunique y sobre todo haga sus preguntas? Porque hay muchas inquietudes en la gente, le cuento. Sí, bueno, a través de los siglos, sobre todo en la Edad Media, la doctrina correcta, sana de la iglesia primitiva, sí se ha ido dañando, degenerando en ciertos grupos a través de la historia. Y eso está registrado en la historia, en los concilios y en todos los ámbitos históricos. Muy bien, entonces hoy vamos a arrancar este programa, vamos a estar conversando este tema y también hay una línea telefónica de Movistar. Si usted desea hacer sus preguntas, también usted está acá en el interior de nuestro país, puede hacerlo a través del 0929-49-850. Ahí está el número apareciendo en este preciso momento en pantalla para que ustedes puedan mensajear y escribirnos todas sus inquietudes aquí junto a nuestro querido llamado pastor Iván López, teólogo, por cierto, muy conocedor del tema. Vamos a estar desenvolviendo este tema y desarrollando estas preguntas que realmente son de mucho interés, sobre todo en este tiempo de esta Semana Santa. También estaremos recibiendo llamadas en vivo en esta noche a través del 2261-661-662 o 663 extensión 107. Si usted desea comunicarse en vivo, participar con nosotros en esta noche, pues queremos agradecerle por tener en cuenta a este programa y una vez más saludar a Pauli. Esperemos que el día de mañana ya pueda estar con nosotros y poder estar a la altura de lo que normalmente Pauli nos entrega, todas esas sorpresas y ese tipo de programas que con calidad y excelencia que produce a través de la Fundación Dile un Amigo y JM Producciones. Bueno, arrancamos con este programa en esta noche. Bienvenidos, que Dios nos bendiga. Hoy en la noche voy a compartir el amor de Dios en tu corazón. Hoy en la noche. 21 horas con 10 minutos en el Ecuador. Queremos saludar a la gente de Guayaquil, también a la gente de Ambato que nos sintoniza en este momento, invitarles a que puedan quedarse en su programa Hoy en la Noche con Pauli, hoy tratando un tema muy especial sobre la Semana Mayor. Habíamos hablado ayer acerca de la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Para la gente que no se pudo conectar el día de ayer, pueda tener un poquito de conocimiento acerca de este tema tan importante, pastor. Bien, el Pesaj para los judíos, o la Pascua como nosotros lo llamamos, significa en buen castellano pasar de largo. ¿Qué recuerdan los judíos con la Pascua o el Pesaj? Cuando Dios, a través de las 10 plagas que el Señor envió a Egipto, sacó a su pueblo Israel, que vivió una esclavitud de 430 años en Egipto, según Dios le había prometido a Abraham, le sacó. Entonces, Pesaj o Pascua es una fiesta muy importante para el pueblo judío a través de los siglos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de hecho, también conmemoró la Pascua con sus apóstoles. Entonces, el Pesaj o Pascua
representa cuando el Señor sacó a su pueblo de Israel de la casa de esclavitud de Egipto. Muy bien, algo que era importante y que ayer lo conversábamos con otros panelistas es de enfocarnos en el verdadero sentido, así como se habla el mal sentido de la Navidad, también la Pascua tiene un sentido y una connotación realmente muy, pero muy apegado a nuestras tradiciones, y que, lo decíamos ayer en el programa, la tradición está invalidando los principios bíblicos, sobre todo, ayer le decía, por ejemplo, a nuestro amigo y pastor Tito Campos de Guayaquil, de la Iglesia Alianza, si va creciendo, va disminuyendo esto de las tradiciones, por ejemplo, el hecho de no comer carne, el hecho de comer ciertas cosas, el hecho de no bañarse, un sinfín de cosas que a través de la historia hemos venido aprendiendo y hemos venido percibiendo este tipo de cosas. Algo fundamental también, cómo debemos los cristianos, la Iglesia de Jesucristo, cómo debe recordar, celebrar esto de la Pascua en este tiempo. Bueno, cuando nuestro Señor celebra la Pascua con los apóstoles, Él sigue el rito judío. El rito judío significaba que tenía que haber en la mesa 4 copas de vino. En alguna mesa de algunos judíos hay una 5ª copa, que es la que es para Elías. Había también los panes sin levadura, que recordaba la huida de Egipto rápidamente en la noche. Y también había el cordero asado, y había un plato con hierbas amargas que representaba la amargura de la esclavitud. Entonces nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el día que celebró la Pascua, pues lo hizo al estilo judío, por ponerlo así. Entonces el momento que Él cogía... Cumplidor de la... Exacto, cumplidor de la ley, ¿no? de la ley, como judío que era. Entonces él cumplió la ley aún en el sentido de la Pascua. Y justamente cuando Él cogió una de las copas que representaba al Mesías, Él dijo, pues bueno, esta es mi sangre que va a ser derramada por vuestros pecados. Recordemos que en la Biblia, sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de los pecados. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos la sangre en cada página de las Escrituras, porque la sangre es tipo de Cristo. Entonces Jesucristo muere, de hecho, en la Pascua en la misma hora que se sacrificaba el Cordero Pascual. ¿Sí? Ahora, tomando un poquito el tema de lo que estamos hablando acerca de las tradiciones nuestras dentro de lo que es nuestro país, y seguramente a la gente que nos ve a través del mundo, ¿qué es lo que se hace? Ciertos ritos se cumplen, ciertos ritos a través de esta misma tradición, como por ejemplo las procesiones, y este programa lo vamos a tratar exclusivamente acerca de estos ritos, este tipo de manifestaciones, digamos así, por Semana Santa. Hay mucha gente que, por ejemplo, este Viernes Santo saldrá a las calles a latillarse, a pegarse, a hacerse mal, no sé cómo más poder expresarlo para que la gente pueda entender, hacerse un daño físico, como pensando que a través de eso tal vez purgar sus penas, sus pecados, y hacerlo como un sacrificio ante Dios. ¿Cuál es el contexto acerca de todo este tipo de cosas que se están viviendo y se viven ahora? También incluso se lo presenta como arte y como cultura de nuestro país, como un evento turístico. Bueno, eso se llama ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? Sencillamente significa castigar el cuerpo para ganar favores de Dios. Entonces, cuando nos remontamos un poquito a la historia, la iglesia primitiva siempre creyó que la salvación es por fe, no por obras. De hecho, Efesios 2:8 dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y el libro de los Romanos a propósito es la carta más teológica del apóstol Pablo del Nuevo Testamento, y ahí dice en Romanos 5:1, justificados por la fe, no por las obras. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe, a esa gracia en la cual estamos firmes. Entonces, ¿qué nos lleva a Dios? La fe en Cristo, no las obras. Entonces, cuando nos remontamos un poco a la historia, la iglesia primitiva del siglo IV celebró en realidad la sana doctrina. Pero ¿qué pasa cuando comienzan a venir ya los padres de la iglesia, hombres muy respetables, pero ciertos padres de la iglesia comenzaron a interpretar la Biblia desde su óptica personal? Por ejemplo, sana doctrina. O a imponer. Sí. A imponer a la gente. Miren, este tipo de ritos. El mundo antiguo, como nosotros lo conocemos, termina el año 472 después de Cristo. Cuando cae el Imperio Romano, Alex, ahí termina lo que es el mundo antiguo. Y desde esa época comienza la famosa Edad Media, hasta 1500 más o menos, donde comienza la era de la Reforma. Después viene el modernismo, etcétera, etcétera. Pero cuando termina el mundo antiguo había
un gran hombre de Dios en ese tiempo llamado San Agustín. De hecho, se le conoce como el gran filósofo cristiano. Entonces, se sabe de acuerdo a su biografía, sus libros, que ha escrito aproximadamente 500 libros. Uno de los más famosos es La Ciudad de Dios. Entonces, él era muy admirador de Platón. ¿Y quién era Platón? Platón era uno de los famosos filósofos clásicos de Grecia. Fue claro, discípulo de Sócrates. Estamos hablando por el año 400 antes de Cristo. Entonces, en la filosofía griega, para Platón el cuerpo era malo, el alma era buena. Él decía que las almas venían a pagar sus penas en el cuerpo y que el cuerpo era como una prisión. Y cuando Entonces, a través de este principio se lo pasa para que la gente adopte este tipo de tradiciones. Sí, claro. Lo que pasa es que el momento que San Agustín dice de Platón, nadie se ha parecido tanto a nosotros los cristianos como Platón, está diciendo de que el cuerpo es malo. Entonces, en griego cuerpo es soma, es decir, el ser humano está formado de psiquis, el soma, el neuma, cuerpo, alma y espíritu. Entonces, San Agustín decía que el cuerpo en parte es malo, entonces algo parecido a lo que decía Platón. Entonces, comienza esto del ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? Querer ganar favores de Dios castigando el cuerpo. Por eso ustedes van a ver en las famosas procesiones, de pronto mucha gente caminando de rodillas, mucha gente latigándose, mucha gente con corona de espinas, incluso llegan al extremo de crucificarse, realmente como sucedió con Cristo, porque ellos equivocadamente piensan que de esa manera ganan la salvación. Pero en realidad nadie puede ayudar a morir a Cristo en la cruz, porque si fuera así el sacrificio de Cristo sería imperfecto. Entonces con San Agustín comienza esto de que el ascetismo, el castigar el cuerpo, el mortificar los sentidos, los 5 sentidos, entonces eso nos va a ganar favores de Dios. Entonces cuando uno lee un poquito la historia va comprendiendo, ¿no? Entonces nace aproximadamente cuando termina el mundo antiguo y comienza la Edad Media, esto de las procesiones, de castigar el cuerpo para ganar favores de Dios. Esto se va dando con mayor frecuencia sobre todo el Viernes Santo. El Viernes Santo creo que es un día en donde como que la gente siente un poco de lástima, siente pena, siente tristeza, es conmovida, el nivel social también dentro de la sociedad, el mundo de lo que es la comercialización de los productos, de las cosas, de las películas, de la música, de los medios de comunicación, torna un ambiente bastante de luto, digamos así, ¿no? Porque el mundo lo recuerda como es el día en el que Cristo muere prácticamente, ¿no? Y es un día de luto y por eso tal vez la gente se aflige y piensa que a través de este tipo de manifestaciones, golpearse, autoflagelarse, digamos así, va a obtener un favor de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a este tipo de cosas? Porque algo que nosotros recalcamos siempre es que si es que no hay un fundamento que está escrito en la palabra de Dios, ¿cómo poder hacer algo o seguir algo que no está escrito en la palabra de Dios? Bueno, de hecho cuando a Martín Lutero, el famoso reformador, le llamaron en el famoso concilio, citaban a los padres de la iglesia como San Agustín, San Crisóstomo, y decían que ellos son los que nos dieron esa doctrina. Quienes nos enseñaron. Exactamente, entonces parecía que tenía entre comillas sentido, pero Martín Lutero dijo, mi autoridad es superior a la de ellos. Y cuando le preguntaron cuál, dijo San Pablo, no hay otro fundamento más que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces cada quien debe edificar o debemos edificar sobre el fundamento que es Cristo. Entonces cada uno de nosotros debe edificar, de pronto algunos dice la Biblia, que edificarán con oro, con piedras preciosas, con buenos materiales, otro con heno, con hojarasca, pero cada uno de nosotros va a rendir cuentas a Dios de la obra que Él nos ha dado, nos ha encomendado. Entonces algo que está fuera de la palabra de Dios, algo que está fuera de la Biblia, no tiene autoridad. Por más que lo diga un eclesiástico, por más que lo diga un sínodo, lo diga un texto de algún padre de la iglesia. Entonces, la palabra de Dios es la autoridad, porque dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y no hay más autoridad que la que Dios ha revelado en su propia palabra. Y esto se está dando con mayor frecuencia, tal vez. Hay mucha gente, aquí en Quito hay una famosísima procesión, en la ciudad de Guayaquil también hay procesiones que aglomeran cantidades de gente y que cada día, cada año tal vez la gente sigue pensando todavía o sigue con esa enseñanza equívoca porque en ninguna parte de la Biblia aparece que se deba realizar este tipo de ritos
como para poder llegar a obtener el favor de Dios, porque eso es lo que la gente piensa, llegar a obtener el favor de Dios o llegar a obtener el perdón de sus pecados a través de este tipo de manifestaciones. Entonces, yo creo que es importante ir aclarando un poquito para la gente que nos sintoniza en este momento. Estamos tratando un poquito de los temas sobre lo que es la Semana Santa, nuestras tradiciones, lo que hemos aprendido. No es culpa tampoco del televidente que usted en este momento nos está sintonizando y dice, bueno, pero es que toda la vida hemos aprendido así, hemos nacido, hemos crecido con estos fundamentos. Pero, ¿qué hacer ante esta realidad, triste realidad? Porque en ninguna parte está fundamentada, ya lo hemos visto en ese sentido. Bueno, a pesar de que hay libertad de culto, gracias a Dios, en nuestros tiempos, en la Edad Media prácticamente donde toma fuerza el catolicismo romano, la teología, el estudio de la Biblia estuvo atado de pies y manos. Entonces, ¿qué pasaba si alguien no hacía algo que decía las leyes ortodoxas? Salió la famosa Inquisición, la famosa Inquisición que quiere decir la Santa Investigación. En castellano, Santa Inquisición, Santa Investigación. Entonces ellos investigaban si alguien traducía la Biblia a otro idioma que no era el latín, que era el idioma oficial del catolicismo romano, pues moría en la hoguera en nombre de Dios. Si alguien se iba contra la autoridad del Papa, de los cardenales, de los sacerdotes, obviamente se iba en contra de lo que ellos creían que era lo correcto, y de igual manera iban a la Inquisición. Entonces se crea la famosa Inquisición en la Edad Media para perseguir a los judíos y para perseguir a lo que ellos llamaron con el tiempo los protestantes. Entonces, en la Edad Media, en mi opinión personal, es donde comienza este tipo de oscuridad, porque no se le permite a la persona leer la Biblia, no se le permite analizar. Es más, el idioma de la misa, la palabra misa significa sacrificio, el idioma de la misa era en latín, algo absurdo, en el idioma de cada pueblo. Entonces, ¿cómo la gente podía decir amén a lo que no entendía? Entonces, el sacerdote decía palabras como, por ejemplo, venite adoremos Dominus, venid adoremos en el día del Señor. Entonces la gente no entendía. Incluso el Concilio Vaticano II, estamos hablando de 1962 a 1965, ahí es donde el Papa Juan XXIII, él dice, bueno, de hoy en adelante la misa va a ser en el idioma de cada pueblo. Y el sacerdote ya no dará la misa de espaldas, sino que lo dará de frente a la comunidad. Entonces ellos corrigen en cierta forma ese error de mucho tiempo, de más de 1000 años. Entonces la gente ahora puede escuchar la misa, digamos, en su idioma, el sacerdote puede estar de frente mirando al pueblo, algo que no se daba en la antigüedad. Entonces en esa época era imposible para la gente que en verdad quería conocer de Dios, conocer la palabra de Dios, porque la Biblia estaba atada, a tal punto que habían iglesias en donde se cuenta que habían Biblias grandes, porque las Biblias de esa época con la imprenta de Gutenberg eran muy grandes, que estaban encadenadas para que la gente no la pueda leer. No la pueda leer. Y esa versión en latín, bueno, es la versión de San Jerónimo. Hablamos del año 404 o 405 después de Cristo. Es la primera Biblia en latín, o la Vulgata Latina, que es la Biblia oficial hasta el día de hoy de la Iglesia Católica, ¿no? Prohibida de leerla, prohibida de traducirla a otros idiomas. Y le cuento que la traducción de la versión popular tiene es una traducción bastante fuerte en ciertos versículos acerca, por ejemplo, hablando en el tema de la idolatría, por ejemplo. Es fuerte, habla muy fuerte en algunos temas en esta versión popular que él utiliza. La gente que va a este tipo de cultos, misas, digamos así, ¿no? Continuando con este tema, hay muchas cosas que se dan en este tema que entra a una parte fundamental que es la idolatría. Mucha gente se confunde y dice, bueno, yo no soy un idólatra, no tengo nada que ver con eso, pero de todas maneras el ponerle la velita a un santo o a una imagen para que usted pueda entender, tal vez me hace un favor en este tiempo también, ¿no? La gente se trata de acercar más. Obviamente el comercio crece alrededor de este tipo de templos, en donde le venden tal vez la vela, no sé qué otro tipo de artefactos se puedan estar comercializando alrededor de este tipo de templos, una especie tal vez de fetichismo también, en ese sentido. Pero empieza a ver lo que es no simplemente la venta de este tipo de artículos, sino también la dependencia de la gente hacia ciertas imágenes.
en donde muchas veces la gente tal vez es confundida, y vamos a topar un tema muy importante esta noche. Le pido ponga muchísima atención, y si usted tiene preguntas, están los teléfonos en pantalla, usted puede participar en este momento a través de estos teléfonos. Ocurre un problema que viene bien fuerte, que es de nuestro país y bien marcado, y a nivel internacional también, que es la idolatría. Las apariciones, los estigmas, y la gente empieza a confundirse. De hecho, hemos tenido cosas marcadas, y vamos a ver ya mismo un video, a ver si es que nuestro señor director nos prepara un video que tenemos, que ha preparado la producción, acerca de las apariciones. Y la gente se confunde, y la gente cree, ve, siente, es movida a través de los sentimientos. La gente le hace caso a, digamos así, a los ídolos. Vamos a ver este video, ¿qué le parece, pastor? Para comentar un poquito, a ver si hemos visto el video. Rueda el video, por favor, en esta noche para comentar un poquito. Las apariciones de la Santísima Virgen María bajo la advocación de guardiana de la fe empezaron en agosto de 1988 a la vidente Patricia Talbot, cuando ella tenía 16 años de edad. La mayoría de los mensajes de la Santísima Virgen María se dieron en este lugar, llamado también el Jardín de la Virgen. Muchas de ellas hubieron señales especiales del sol, cambios de luminosidad y temperatura, visiones de lluvias doradas, curaciones milagrosas, y muchas personas tuvieron una conversión personal. Cumpliendo un pedido de la Virgen María, la vidente Patricia Talbot viajó a Roma en abril de 1990 para entregarle un mensaje secreto al Santo Padre Juan Pablo II, en los que ella pide principalmente conversión personal, rezo del Santo Rosario, ayuno y penitencia. Las fotos que van a ver a continuación son una formación natural de la roca en el sector del Cajas, que se asemeja a la silueta de la Virgen María. Bueno, a través de este video creo que nos metimos en un tema sin fin, creo, pastor, porque Claro que sí. esto es algo que ha sucedido desde 1989, bueno, es algo que golpeó fuerte a nuestro país, acá en el Ecuador, bueno, y a nivel internacional hay muchísimas cosas que han sucedido, y mucha gente se estará preguntando en este momento, entonces, ustedes tal vez no creen en la Madre de Dios, hay que respetarla, hay que venerarla, y entramos en un tema realmente que podemos quedarnos programas y programas y hablando, y no discutiendo, por favor, sino compartiendo este tipo de cosas que realmente nuestro único afán es poder compartir con ustedes a la luz de lo que dice la palabra de Dios, nada más. Bien, miren, muchos dicen que la Virgen María es la Madre de Dios, pero si razonamos un poquito, Dios no tiene principio ni fin. Pues Dios creó el universo, el cielo, las estrellas, al hombre. Entonces hay que explicar que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. O sea, desde la antigüedad se hablaba de la unión hipostática, es decir, que Cristo era Dios, 100% Dios, porque es Dios, hacía milagros, perdonaba pecados, resucitaba muertos, y como hombre se cansaba, tenía hambre, tenía sueño. Pues hay que entender que María no es la Madre de Dios, porque
Dios no tiene principio ni fin, María sí. María lo que es la madre del Jesús humano. Entonces Dios la escogió porque era una mujer virtuosa, una mujer que amaba a Dios, temerosa de Dios, y en el tiempo de Dios... La madre del Salvador, digamos sí, así. la madre del escogió Salvador para del que mundo. sea de la mamá del Jesús humano. Por eso es que la Biblia dice que Jesús es el unigénito Hijo de Dios, porque María fue engendrada por el Espíritu Santo. Entonces, cuando usted y yo creemos en Cristo como Señor y Salvador, de acuerdo a Juan 1:12, todos los que le recibieron, Dios les dio la potestad legal de ser hijos de Dios. Lo que somos es hijos adoptados por creer en Jesús. Pero Jesús sí es engendrado por Dios. Por eso es que Jesús es el Hijo de Dios. Sin embargo, hay que aclarar que María es la madre del Jesús humano, no del Jesús divino. Porque Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Ahora, de la Virgen María, ha habido, Alex, desde el siglo V nos registra la historia, aproximadamente 80.000 apariciones. 80.000 apariciones. 80.000 apariciones registradas en la historia. Ahora, perdón que le corte un momento en este preciso tema que estamos tratando. Hay mucha gente que se confunde porque a través de estas apariciones la gente tiende a volcarse por completo, ¿no? La gente siempre que aparece, recuerdo un caso durísimo en la costa ecuatoriana, apareció una vidente, por llamarlo así, y el pueblo era pequeñito y toda la gente se acercó a ese pueblo simplemente por recibir la sanación, porque había tenido un contacto con un ser divino. Según lo que ella decía, la gente cree en este tipo de cosas, la gente se acerca a este tipo de cosas por el desconocimiento mismo del principio, de los principios bíblicos. Pero, No. ¿cómo poder enfocar para que nuestros televidentes en esta noche puedan entender y conocer un poquito acerca de que si son reales o no han sido reales estas apariciones? ¿Acaso puede venir, la Biblia dice que de una vertiente no puede venir cosa buena y cosa mala? Bueno, de hecho, si hablamos de 80.000 apariciones de la Virgen María desde el siglo V de la era cristiana hasta el día de hoy, estamos hablando de algo increíble. O sea, si viene o no viene de Dios. Entonces, toda persona inteligente que tiene sus sentidos bien puestos va a analizar si eso es bíblico o no es bíblico. Ahora, hay un manuscrito antiguo del siglo V donde se narra que la Virgen María fue llevada al cielo por Dios. Pero en la historia queda registrado que cuando Jesús muere en la cruz, le encarga a su hijo en la fe preferido, más amado, de pronto Juan, el discípulo amado, le dice: madre, ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Y hay dos hipótesis, ¿no?, históricamente que se manejan. La una es que como Juan fue a vivir en Éfeso, María murió en Éfeso. Y la otra hipótesis es que María murió en Jerusalén y fue enterrada en el Monte de los Olivos, donde Jesucristo sudó sangre antes de ir a la cruz. Entonces, históricamente se habla hasta el siglo V de que siempre María estuvo muerta, estuvo enterrada, pero en un escrito del siglo V aparece ya lo místico. Recuerden que el hombre es muy místico, siempre en Roma. Además, cuando nos vamos al contexto histórico de la época, Roma era muy mística, había dioses para todo. Entonces, aparece esto de que la Virgen María fue ya llevada al cielo. Y de ahí supuestamente es donde la Virgen María comienza a aparecerse. Hay varias apariciones. Si esto no viene inspirado por Dios, porque no habría un sustento bíblico, ¿de dónde viene? De la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es la que da forma justamente a partir del siglo V muchas de las tradiciones, como el agua bendita, el miércoles de ceniza, las medallas milagrosas. Este tipo de apariciones muchas de ellas han sido avaladas por los representantes de este tipo de iglesias. Obviamente. Cuando hablamos de la Iglesia Católica hablamos que su autoridad máxima, llamada el vicario de Cristo, representante de Cristo en la tierra, del Papa. Entonces, todo lo que el Papa en sus encíclicas reconoce como algo oficial es aceptado, y todo el mundo tiene que aceptarlo en el mundo católico. Por ejemplo, pero irónico con el reportaje que vimos, porque en el reportaje esta vidente va a darle consejos al vicario de Cristo aquí en la tierra. Claro. O sea, es irónico. Se contradice, obviamente, claro. Entonces, el Papa es la autoridad de la Iglesia Católica, o sea, y se dice que es el representante de Cristo. Entonces, hay que entender que ellos ponen sobre la Biblia a veces la tradición. ¿La Biblia habla de algún representante de Cristo en la tierra? Bueno, bíblicamente el Espíritu Santo es el que está aquí con su iglesia, y Él es quien nos guía, quien nos enseña, quien da los dones a la iglesia. Entonces, el Espíritu Santo, bíblicamente, no hay ningún hombre
Por eso es que Lutero, cuando el Papa sacó las famosas indulgencias, que eran para terminar de construir la iglesia de San Pedro que queda en Roma, las indulgencias eran un documento que iba con el anillo del Papa. Entonces Lutero dijo, bueno, el Papa no puede salvar ni siquiera su propia alma, y si puede salvar las almas del purgatorio, ¿por qué no lo hace por pura caridad cristiana como lo haría Jesús? De una forma burlesca, ¿no? Entonces no, nadie puede salvar más que Cristo, porque dicen, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, Jesucristo. Y una pregunta para pensar y para analizar un poquito. ¿Cuántas personas, cuántas miles de personas, millones de personas han seguido fielmente este tipo de apariciones con un buen deseo? Hay que recargar, Sí. yo quiero recargar eso, Sí. que es importante. Mucha gente con el buen deseo de acercarse a Dios, pero mal dirigidos. Claro que sí. O sea, Y engañados. Y eso también le podemos decir que ha sido una mentira, tal vez, para la gente que ha tratado de seguir con un corazón predispuesto para seguir a Dios. Vamos a tener que hacer una pequeña pausa, me están indicando. Hay muchos mensajes que ya están llegando y preguntas también aquí a nuestra sala de chat. Queremos agradecerles más. Después del corte vamos a enviar saludos también que nos están mandando, y también las preguntas que nos están haciendo, Pastor. Nos vamos a ir a un corte comercial. Enseguida regresamos con más en esta noche aquí en Hoy en la Noche con Pauli. Queremos seguir saludando a la gente en esta noche. Hay un teléfono que está listo y dispuesto para recibir las preguntas. Y ya nos siguen llegando las preguntas, Pastor, acerca de este tema que estamos tratando el día de hoy, acerca de las tradiciones, sobre todo que se viven en Semana Santa a nivel mundial. En nuestro país, en Ecuador, desde donde se emite esta señal especialmente, las cosas que se realizan, lo que se hace, y tenemos algunas preguntas que quisiera compartirle, Pastor. Estamos hablando acerca de las imágenes, ¿no? Hay mucho, la gente es como que renace la devoción de la gente, del pueblo, hacia las imágenes. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las imágenes? Y hay una pregunta que nos llega a través del chat, y me voy a permitir leer, por favor, en este momento. Nos dicen, ¿cómo podemos convencer a la gente, especialmente católica, de que no es precisamente la Virgen o el Santo que le rezan los que realizan los supuestos milagros? Bueno, en cuanto a la primera pregunta, durante los 5 primeros siglos, la iglesia cristiana de los 5 primeros siglos jamás tuvo imágenes, ¿sí? De hecho, cuando tenían los primeros templos tampoco había imágenes. Entonces, recordando, es el Papa, uno de los primeros papas, quien permite que entren los íconos en los templos cristianos, ya en la Roma cristianizada. Entonces, la palabra ícono significa imagen. Entonces, Dios siempre en Israel prohibió las imágenes. De hecho, el Salmo 115 dice, nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas, tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler, tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Entonces, no hay que creer o confiar en las imágenes, porque Dios lo prohíbe en el Antiguo Testamento. Y este en el versículo Nuevo es Testamento. importantísimo. ¿Cuál es repitamos el versículo, es que está en Salmo 115, para la Salmo. gente que desee anotar y copiar y poder, sobre todo, comprobar, que es lo más importante? Sí. El Salmo 115, el versículo, Pastor. Desde el 4 hasta el 8. Salmo 115, versículo 4 al 8. Y ha sido muy claro, ¿no? Ha sido muy claro la Biblia en este sentido, porque habla específicamente acerca de esto de las imágenes. Pero ¿cómo hacer para que la gente, porque la gente es confundida? A nivel internacional tenemos casos en México acerca de la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, en donde es, híjole, un ícono importantísimo para el país. Claro, recordemos que España conquista nuestras tierras, y con España viene, aparte de la ambición que ellos tenían del dorado, del oro y todo lo demás, de todos los abusos que cometieron en aquella época, ellos traen su religión oficial, que es el catolicismo romano. Entonces cuenta la historia, por ejemplo, en cuanto a la Virgen de Guadalupe, que el 11 de diciembre de 1531, 11 de diciembre de 1531, dice que uno de los indios de México, llamado Juan Diego, dice que tuvo una visión y vio a la Virgen, y que la Virgen le mandó con unas flores, le mandó donde el sacerdote Zumárraga,
Y el momento que el indio Juan Diego le daba las flores al sacerdote Zumárraga, dice que en su manto había la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero de pronto muchos lo que ignoran es que en el mismo lugar donde Juan Diego narra la historia, se le presentó supuestamente la Virgen María, era el mismo lugar que adoraban a la diosa Tonantzin. ¿Y quién era la diosa Tonantzin? Era la madre de todos los dioses aztecas. Entonces solamente, en la opinión de muchos historiadores de la época, lo que hizo el indio Juan Diego fue una viveza. Como les prohibían adorar a sus dioses, a sus imágenes, simplemente le dieron un poquito de cristiandad. Más o menos como cuando a la Navidad, le dan la Navidad porque era el 24 o 25 de diciembre, era una fiesta pagana al dios Sol en Roma. Halloween, Pero y hay mucha gente de que, septiembre. permítame decirle algo, pastor, hay mucha gente que desconoce absolutamente, por ejemplo, esto que usted acaba de decir, se desconoce absolutamente y el producto del desconocimiento hace que la gente simplemente, y puedo decir a nivel general, a nivel global, Claro. cualquier persona con desconocimiento, por no conocer lo que dice la palabra de Dios, puede llegar a entrar en el mismo grupo o a entrar o a practicar los mismos ritos o las mismas cosas por el simple desconocimiento de la palabra de Dios, o a dejarse impresionar, que es más grave aún, creo yo, movida a través de los sentimientos, de las emociones, de que tal vez la piedra se parece a un santo, de que tal vez hay una figura que... Una cebolla, por ejemplo, como pasó recién acá en el Ecuador. Y ahora vamos a hablar más adelante, pero en este tiempo de Semana Santa se ofrece de todo. Se ofrece de todo, se ofrecen desde milagros, se ofrecen la astilla de la cruz de Cristo, se ofrece el agua del Jordán para que pueda sanar sus dolencias, se ofrece un sinnúmero de cosas y la gente por la necesidad espiritual del ser humano que normalmente tiene. Miren, Se cae en eso. sí, pare de sufrir, por ejemplo. Vale un poquito hablar Nombre de y ellos, ¿no? apellido. Sí, pare de sufrir. En uno de los canales muy conocidos aquí del país, en la madrugada, yo veía hoy, están ofreciendo la cruz gratis a todos los que asistan. La cruz. Sí, unas cruces que ellos tienen, están ofreciendo gratis a todos aquellos quienes vayan el día de mañana, viernes a las 3 de la tarde. Y de paso les digo, no vaya nadie, porque ellos son una de las sectas más terribles que más engaña. Ellos dicen que van a ungir esas supuestas cruces que les dan mañana, el día domingo a las 3 de la tarde, en aceite traído de Israel. Pero si usted averigua, si usted investiga, ellos en realidad no traen ningún aceite de Israel. Se ha descubierto por varias fuentes que muchas veces el aceite lo compran en la tienda de la esquina. Miren, Israel es un pueblo que casi no tiene agua potable en sus ciudades. De hecho, hay horas pico donde se permite a la gente coger el agua. Entonces es absurdo pensar que los israelitas van a dejar traer su agua David Diamond decía, a los pares de sufrir para que lo vendan. el doctor David Diamond decía, si en mi país estamos escasos de aguas, Es obvio. no, jamás podríamos hacer algo así. Pero todo es producto del desconocimiento de A la eso gente. iba. Y se aprovecha tal vez este tipo de representantes o líderes religiosos de poder presentar ciertas alternativas o ciertas cosas que para la gente le puede ser atractiva con tal de poder ofrecerle algo diferente tal vez a la gente. Y la gente por desconocimiento cae. Por eso este programa. Para que usted pueda abrir sus ojos y pueda entender realmente cuál es el verdadero significado de lo que es la Pascua, este tiempo de Semana Santa. Vamos a hablar acerca también de la fanesca. Sí, por eso, Alex, vamos a conversar también de eso. Ahora mira, le sería bueno citar algo que me encanta del pastor Adrián Roger del Amor que Vale, ¿no? Él dice, el conocimiento es poder en cualquier área de la vida. Hay mucha gente que obviamente porque desconoce, pero de pronto en su corazón ama a Dios sinceramente. Quiere saber de Dios. Mucho pueblo católico quiere saber de Dios. Mucha gente que va a esa secta del pare de sufrir va porque de pronto necesita de Dios, quiere conocer de Dios, pero no se está dando cuenta que en esa secta del pare de sufrir prácticamente le están robando, le están mintiendo, es porque no conoce. Y gracias a Dios por los programas como donde podemos explicar la palabra de Dios. Entonces el conocimiento, Alex, nos libera, el conocimiento nos da el poder de la palabra de Dios. Así es, pastor. Estamos en esta noche en vivo y en directo, son las 21 horas con 50 minutos.
Ahí está nuestra línea telefónica para que usted sus preguntas, con muchísimo gusto, en este preciso momento vamos a tratar de responder a todas sus preguntas, nos están llegando más. Pero antes de seguir con las preguntas, me están diciendo en producción que este fin de semana, todo este fin de semana acá en la ciudad de Quito, va a estar abierto el guayaquiteño, los mejores hot dogs, por supuesto, ustedes van a ver enseguida en pantalla. Me dicen que el día de hoy va a invitar el señor sonidista de aquí del canal, el señor Pablo Jacome, nos va a invitar a todo el personal. Muchísimas gracias de antemano por esta invitación. Vamos a tener el privilegio de poder contar con estos deliciosos hot dogs. Pastor, ¿a usted le gusta el hot dog? Claro que sí. Deliciosos, ¿no es cierto? Entonces, frente a Ciespal, en la Diego de Almagro, aquí en la ciudad de Quito, venga y disfrute. Y todo este fin de semana, por este tiempo de feriado, usted va a poder encontrar lo que es estos deliciosos hot dogs del guayaquiteño. Gracias, mi Señor, por brindarme tu perdón. Me has llenado de alegría y tú me diste salvación. Te doy gracias, mi Señor, por brindarme tu perdón. Me has llenado de alegría y tú me diste salvación. Bueno, nos siguen llegando los saludos también, hay muchos saludos que al final vamos a dar, pero no quiero dejar pasar por alto en este momento. El doctor Yatensi Bonilla envía un saludo a su discípulo Iván. Qué gusto, Pastor Yatensi, gracias. Nos hubiese encantado que esté aquí, doctor Yatensi. Este es un espacio que es suyo también, usted lo sabe muy bien, así es que queremos invitarle, ojalá el día de mañana pueda estar con nosotros. Acá sabemos que tiene varias ocupaciones, pero este saludo para usted, Pastor. Sí, bueno, yo le doy gracias a Dios porque uno de los buenos maestros que yo tuve en el seminario fue justamente el Pastor Yatensi Bonilla, que es un hombre de Dios que conoce mucho y obviamente ha servido de bendición y sirve al pueblo del Ecuador en cuanto a la palabra de Dios. Gracias, Pastor, por el saludo, me siento muy honrado. Y lo esperamos, nos encantaría poder tenerla acá en el programa de hoy en la noche con Pablo y poder compartir con usted también esto sería un boom. El día de ayer estuvo realmente maravilloso poder compartir también con este hermano nuestro guayaquileño de la Iglesia Alianza y Misionera, un punto de vista bastante radical en cuanto al tema de la Pascua, que nos enriqueció, junto también al pastor Arturo Norero, que por cierto le enviamos un saludo también. El día de mañana vamos a estar compartiendo con él. Preguntas, rapidito, ¿de dónde viene la tradición de comer pescado en la Pascua? Bueno, de igual manera se toma esa tradición porque los apóstoles, la mayoría de los apóstoles eran pescadores. Ellos pescaban en el lago de Galilea, entonces Jesús comió pescado con ellos. Entonces el pescado es un plato típico, por ejemplo, parte de la fanesca es el pescado. Pero la tradición viene porque Jesús les dijo a los apóstoles, por ejemplo a Pedro le dice, ven en pos de mí y te haré pescador de hombres. Entonces por ahí viene la tradición. Otra pregunta, ¿qué significa el Viernes Santo? Viernes Santo. Usted, perdón, antes de darle paso a la pregunta, decía que para los judíos el domingo empezó el Pesaj. Sí, para los judíos, de hecho, el Pesaj o la Pascua comenzó el día domingo a las 6 de la tarde. Recuerde usted que el día judío comienza a las 6 de la tarde, que es diferente a nuestro calendario, porque de pronto nosotros manejamos un calendario que ya nace en Roma por el siglo VI después de Cristo. Incluso los nombres de los días tienen nombres de dioses paganos, como por ejemplo, el lunes viene de la diosa Luna, Marte viene del dios Mercurio, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso los planetas, Marte, Venus la diosa del amor, claro, o Afrodita en griego, la diosa del amor. Entonces, son nombres paganos justamente desde esa época. Entonces, el Viernes Santo, de acuerdo a la tradición cristiana antigua, especialmente en la Iglesia Católica, es el día donde obviamente Cristo muere en la cruz. Y a propósito, mañana vamos a estar hablando de la cruz, qué tipo de cruces habían en la época de Cristo. La teología de la cruz, decía Martín Lutero, es la teología de la luz, porque Pablo decía que para el judío la cruz era una maldición, pero para el griego era una locura, pero para los que creemos en Cristo pues es una señal de victoria. Entonces, ¿qué significa el Viernes Santo? ¿Qué connotación puede o debe tener para todos aquellos que quieren seguir el verdadero camino a la verdad que está en Jesucristo? Bueno, el Viernes Santo, celebrarlo, recordarlo, claro que vale, recordarlo en el sentido de que Jesucristo vino y murió en una cruz. La muerte más terrible de aquella época era la cruz. Y mañana vamos a hablar de eso. Sí, mañana vamos a hablar de eso. Entonces, el cristiano debe recordar, pero debemos recordar que Cristo murió una sola vez. No es que Jesús se lo crucifica cada año. Exacto. Como la palabra misa, que significa sacrificio,
No, en realidad Jesús murió una sola vez, dice la Biblia, resucitó por nuestros pecados. Recordemos, pero de una manera bíblica. Alguien nos pregunta también, ¿cómo saber que la Biblia es palabra de Dios? Porque es una excelente pregunta, déjenme decirles, porque ese es el fundamento por el cual podemos hablar. Claro Sin que eso sí. no podríamos estar discutiéndonos de aquí, tendríamos que terminar el programa y irnos a la casa. Bueno, la Biblia dice más de 2600 veces que es la palabra de Dios. No se pone en discusión. Hay muchas cosas que se han cumplido, primeramente las profecías. Por ejemplo, Isaías vive aproximadamente el año 750 a.C. y él profetiza que va a venir el Mesías a Betlehem, a la casa de pan o a Belén, y justamente eso se cumple. Hay muchas profecías del Antiguo Testamento que se han cumplido. De hecho, los grandes historiadores también, como Plinio el Joven, muchos otros, Flavio Josefo, el famoso historiador judío, Claro. ellos hablan de un tal Cristo y no eran gente que creían en Cristo, odiaban el cristianismo. Entonces lo registra la historia. Aparte de eso, una gran herramienta, gracias a Dios, que tenemos últimamente es la arqueología bíblica. ¿Qué es la arqueología bíblica? Es el estudio de las cosas viejas que se ha encontrado sobre la Biblia. Entonces hay muchas ostracas, hay muchas piedras, hay muchos papiros donde se han encontrado temas de lo que ya habla la Biblia, como los famosos rollos del Mar Muerto, del Qumrán, descubiertos en 1947, donde hay muchísimos papiros que narran justamente, y la Biblia mientras De la más... autenticidad, sobre todo. Hay Exacto. un tema que es importante, que mucha gente, también medios de comunicación, gente que no cree en absoluto, ateos, digamos así, han hecho campañas a través de los medios en deslegitimar la autenticidad de la palabra de Dios. Te doy un dato, Alex. Mira, un dato que a mí me impresionó cuando yo era estudiante en el seminario, con otro maestro de historia, ¿no? Bueno, la Biblia siempre dijo que la tierra era redonda. El libro de Job dice que cuando Dios habla con Job, le dice que él creó la redondez de la tierra. Y estamos hablando de Job que, de acuerdo a la tradición judía, es contemporáneo de Moisés, 1400 años antes de Cristo. Y Dios ya dijo que la tierra era redonda. Isaías del 750 a.C. de igual manera dice que la tierra es redonda. Pero hace 500 años se creía que la tierra era cuadrada, que era sostenida por 4 elefantes, que cuando los elefantes se cansaban habían los terremotos. Otros decían que era sostenido por por el atleta Atlas, que cuando se cansaba habían los terremotos. Entonces hace 500 años se pensaba que la tierra era cuadrada, pero ya la Biblia lo registraba miles de años atrás de que la tierra es redonda. Entonces ese es un dato que, por ejemplo, muchos enemigos de la Biblia no han podido debatir, porque son escritos muy antiguos donde Dios demuestra que la tierra es redonda. Por eso le digo, mucha gente se ha dedicado a deslegitimar la palabra de Dios, a decir que la palabra de Dios tiene muchos errores. Recuerdo ahora que un programa que lo hicimos junto al doctor Yatensi Bonilla, hablábamos acerca de la traducción Reina Valera, Las pero versiones. nunca, sí, de las versiones, de las traducciones, pero jamás se dijo, por ejemplo, jamás se dijo que la Reina Valera no valía, no existía, no tenía validez, y más bien un punto fundamental que se argumentó es que la Reina Valera, la traducción, es la que más ha ayudado para el pueblo evangélico. Bueno, la Reina Valera, o se la llamaba antiguamente la Biblia del oso, ¿no? Porque cuando se la imprime en 1569, había un oso comiendo miel de un árbol. Entonces, como Casiodoro de Reina no tenía dinero para imprimir la primera Biblia en castellano, se dice que el dueño de la imprenta, Tomás Guarino, él dijo, bueno, te pongo mi logo y te la doy económicamente. Entonces, la famosa Biblia del oso Reina Valera es una versión. De pronto ha tenido ciertos errores por la traducción, es obvio, pero es una Biblia que ha servido de mucha bendición. Pero la esencia jamás ha cambiado. La esencia jamás ha cambiado. De hecho, todas las versiones son buenas, a excepción de la de los Testigos de Jehová, que es una versión totalmente acomodada, dañada. Y la Biblia del Mormón también, ¿no? Obviamente, el libro del Mormón ya hablamos de textos añadidos, porque dicen otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo dice en Gálatas 1:6, si aún un ángel del cielo viene anunciando otro evangelio del que hemos anunciado, que él sea maldito. Y el libro del Mormón dice otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta que nos llega en este momento a la sala de chat es, ¿por qué viernes? ¿Por qué no puede ser martes o miércoles santo o cualquier otro día? Bueno, yo creo que el momento que uno cree en Cristo debe vivir todos los días para Cristo, ¿no? La palabra santo, kadosh en hebreo, hagios en griego, significa que el momento que uno viene a Cristo debe estar apartado para Dios. Entonces yo creo que nuestra vida debe ser santa en ese sentido cada día del año. Y de pronto Viernes Santo se ha acuñado ese término porque Cristo, según la tradición, murió el viernes. Sí. Perfecto. Bueno, ahora sí vamos a un tema acerca de la comida.
que los ecuatorianos, sobre todo a la gente, los buenos ecuatorianos, a la gente de Guayaquil, a la gente de acá de la Sierra, de Quito, de Ambato, de donde llegue esta señal, tal vez nos pueda afectar, tal vez porque es algo, o crear mucha confusión acerca de este plato típico que es la fanesca. La fanesca. La fanesca es un plato en donde no puede dejar pasar por alto por ninguna familia, a pesar de que pueda la economía dispararse, estar los precios altos, por la complejidad de hacer este plato, ¿no? Y sobre todo por lo que conlleva realizar este plato con los 12 granos y un poco... Por los 12 apóstoles, según la tradición, los 12 granos ¿Qué por es los 12 exactamente? apóstoles. ¿Qué es? Bueno, la fanesca, de lo que yo he investigado, es un plato típicamente ecuatoriano, el nombre también. Entonces representa a los 12 apóstoles, los 12 granos. Sí, pero otra vez habíamos hablado también que en la antigüedad, los paganos de Roma, aquellos campesinos que no aceptaban a Cristo como Señor y Salvador, ellos adoraban a Cere, que era la diosa de los granos, de ahí viene la palabra cereales, entonces rechazaban el evangelio de Cristo, ¿no? Entonces la Biblia dice que nosotros como cristianos debemos comer dando gracias a Dios todo lo que nos pongan delante. Entonces sabemos que solamente existe un Dios verdadero. Y si nos brindan fanesca, pues gloria a Dios, comamos, disfrutemos. O sea, debemos aclarar algo porque hay mucha gente que se puede confundir, sobre todo en este tema, hablando de la tradición. Si es verdad, es una tradición. Ecuatoriana. Es una tradición ecuatoriana. Exacto. Pero el hecho de comer un plato como es la fanesca, uno no está cometiendo ningún pecado. Claro que no, ni ganando favores de Dios tampoco. Por supuesto. Porque es la tradición, como la colada morada, como son... Llamémoslo así, para no hablarlo tanto de tradición, es un plato típico. Típico, sí, que se ha acuñado en lo religioso, en este caso en la Semana Santa. Pero bíblicamente, toda comida proviene de Dios y debemos comer dando gracias a Dios. Hay una tradición que se da muy fuerte, muy marcada en cuanto a este plato de la fanesca, que se recuerda a los, como usted decía, a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. Sí, los 12 apóstoles. En donde hay una cierta manera también de comer la fanesca. ¿Usted sabía eso? Que se come parte a parte, se comen 12 platos. Sí, claro, en ciertas regiones del país claro. se comen 12 platos. En el norte. Se hace, sí, en el norte del país, sobre todo en lo que es la provincia del Carchi prácticamente, ¿no? Exacto. Se comen los 12 platos, se comen plato a plato. Entonces ya eso tal vez viene, eso sí tal vez pienso yo que se viene como una especie de un rito, de comer los 12 platos. Y bueno, no sé si hasta algún momento llegara a llenarse tanto de comida, porque aparte que es un plato bastante pesado. Bueno, y yo conozco personas ya un poco avanzadas de edad del norte que me han dicho que sí comían los 12 platos, y justamente en esa región. Y los 12 platos por los 12 apóstoles. Pues imaginémonos si ahora con los tantos apóstoles que dicen que hay, ese plato de fanesca no alcanzaría, ¿no? Pero gracias a Dios la Biblia solo habla de 12 apóstoles. Sí, y yo creo que es importante hacer nuevamente esta aclaración, porque hay mucha gente que a veces mira y dice, dijeron en el programa que es pecado comer fanesca. No, Cuidado. no es pecado, no Mira, es pecado. Lo que sí está mal es lo que hemos venido hablando acerca de estas tradiciones, de estos paganismos, digamos así, de estar, de las procesiones, de la desinformación completa y absoluta que ha habido en cuanto a este tema de las apariciones, por ejemplo, a este tipo de temas en donde la gente a veces ha sido confundida y cae en la manipulación de lo que es las imágenes, los emocionalismos, pero absolutamente queremos ser enfáticos, no es pecado comer fanesca. Si es que si usted este jueves, viernes, el sábado, domingo o el próximo lunes, por último, usted decide comer la fanesca con su familia, qué buen momento, digo yo, para poder compartir la fanesca y poder compartir acerca de lo que hemos hablado el día de hoy, por ejemplo. Ahora mira, Alex, rapidito aclarando, ¿qué es una procesión, no? Procesión es cuando se coge una imagen de determinado lugar, como por ejemplo la imagen de Jesús del Gran Poder desde San Francisco, se le hace caminar, se la pasea ante el pueblo, ante el centro histórico, y después regresa la imagen al mismo lugar, en este caso al convento de San Francisco, que ellos sacaron esta imagen en el año de 1961, aquí en Quito, y ahora ya es una tradición. Como el Cristo del Consuelo en Guayaquil, en igual manera tiene unos 40 años. Entonces una procesión es sacar una imagen, cargarla, pasearla, adorarla y volverla a su lugar. En cambio, una romería es cuando uno va en un peregrinaje a cierto lugar donde hay una imagen, donde hay un patrón de algún pueblo, de alguna ciudad. Entonces, procesión, pasear una imagen, llevarla al mismo lugar
y romería es ir en busca de cierta imagen para adorarla. Interesante su aclaración, pastor. Vamos a irnos a un corte comercial porque enseguida regresamos ya para la conclusión de esta noche. Todavía siguen, ustedes pueden enviar sus mensajes de texto al número que está saliendo en pantalla, al 0929-49-850. Todavía nos quedan unos minutitos para terminar este programa. Enseguida regresamos con más, nos vamos a una pequeña pausa y enseguida regresamos. Claro. Bueno, estamos ya casi terminando el programa en esta noche, pero antes queremos invitarle a toda la gente que quiera viajar a Panamá. Hay un viaje espectacular para conocer este país tan maravilloso como es Panamá. Vamos a tener unas imágenes en pantalla ya mismo y conocer el canal de Panamá, conocer la cultura, un poquito más de todo lo que hay en este bello país. Así es que yo quiero animarle a usted, pastor, para que pueda venir con nosotros. ¿Qué le parece? Si Dios lo permite. Va a ser un viaje espectacular para parejas, ahí están los teléfonos en pantalla. Llame por favor y realmente va a ser algo muy lindo poder compartir este viaje. Va a estar el pastor Arturo Norero y por supuesto la gran esperada de la noche, Pauli de Norero, que el día de mañana no puede tener falta, por favor. Pauli, mañana te esperamos acá, ya nos haces muchísima falta de verdad y esperamos que te haya ido muy bien. Y un saludo para Gia, me dicen también, para nuestra querida hermana, que le queremos muchísimo, Gia, Vincenzo y también Juliana, por supuesto. Tenemos saludos un ratito ya para terminar. Mañana vamos a estar hablando de un tema muy especial acerca de la cruz de Cristo. Creo que es un tema como para otra hora. Estará con nosotros mañana, Dios mediante, Pauli, y también estará el pastor Arturo Norero, que esta noche no nos puede acompañar. Sí, la teología de la cruz es la teología de la luz. Recuerden que sobre la cruz se ha escrito mucho, se ha hecho mucho. Incluso hay una secta como los Testigos de Jehová que niegan que Jesús murió en una cruz. Entonces mañana vamos a hablar del tipo de cruces que habían en la época, cómo era la muerte en una cruz. Entonces vamos a meternos con la palabra de Dios. Bueno, queremos terminar agradeciéndoles a toda la gente que nos ha sintonizado, a los mensajes que han llegado. También, por supuesto, queremos agradecer a la gente que se conecta a través de www.dileunamigo.tv desde España. Una vez más a la gente en Italia también me dicen, en Roma están conectados. Y próximamente la Iglesia Bautista Betania en Roma. A propósito, ¿el instituto cómo va? Bien, gracias a Dios el Instituto Bíblico Teológico Bautista estamos trabajando, ¿no?, en Betania Norte. Gracias a Dios está teniendo buena acogida, que es con la visión justamente de servir a aquellos hermanos que de pronto no pueden estudiar en los días de la semana en otros seminarios e institutos, puedan prepararse los domingos de 3 a 5 de la tarde con una duración de 2 años y una malla de unas 25 materias bíblicas, teológicas, históricas, las básicas en nuestro contexto. Bueno, entonces estamos terminando el programa. No se olviden, por favor, importantísimo estos anuncios. El día de mañana continuamos una vez más. A propósito, el Viernes Santo hay 2 cultos espectaculares, tanto en el norte como en el sur, con el tema las 7 últimas palabras de Cristo. Espectacular, junto al pastor Arturo Norero, en el norte y en el sur junto al pastor Juan Carlos Castro. Quiero enviar saludos porque me están haciendo seña que ya se nos acaba el tiempo, señores, se nos acaba el tiempo. Pero antes los saludos a la gente que nos ha escrito. Saludos a Sebastián Machado, que no nos acompaña esta noche de parte de nuestra jefe de piso, Fernandita. Así es que, señor Machado, un saludo para usted. Saludo para nuestra hermana Margarita, hija, madre de nuestro querido compañero camarógrafo Omar Cruz. Un saludo para usted que estuvo de cumpleaños. Tenemos un saludo de Azu Belén, dice acá, para Ivanova y para un amigo Ricardo y para toda la gente de producción. Gracias por estar en sintonía junto a nosotros. Y también queremos enviarle un saludo nuevamente a Pauli. Me están preguntando qué dónde está Pauli. Pauli acaba de llegar, aterrizar aquí a la ciudad de Quito. El día de mañana va a estar seguramente con todos nosotros. Un abrazo una vez más para Pauli y para toda la gente que hace posible este programa. Gracias a la gente de producción aquí dentro de lo que es la producción de Hoy en la Noche con Pauli. Estamos terminando. Mañana repetimos la invitación a partir de las 9 de la noche, un tema muy especial, la cruz de Cristo, que realmente va a estar espectacular. Esperamos que con este programa hayamos podido despejar algunas preguntas e inquietudes. Y no se olvide que si usted va a comer fanesca este fin de semana, durante este tiempo, no es pecado. Coman la fanesca, disfrútela en familia y comparta sobre todos esos temas a la gente que no conoce la luz de Cristo. Pastor, muchísimas gracias por compartir esa noche. Gracias a ustedes, bendiciones. Bendiciones.